Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un hecho terrible y que ya muchos empiezan a utilizar políticamente. Les hablo del sorpresivo anuncio que hizo la JEP y que estremeció a Colombia. La JEP dijo que habían sido 6.402 los falsos positivos y no 2.248 como hasta el momento se había conocido. El anuncio desató una tormenta política, una cacería de brujas, un matoneo en las redes sin igual. ¿Quiénes fueron los responsables? Aparecieron hashtags violentos, lluvia de nombres, señalamientos, pero sobre todo un sinsabor que podría anunciar que algo se está ambientando justo 2 semanas antes de que la Fiscalía General de la Nación califique el caso Uribe. Tras el comunicado de la JEP, la respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez no se hizo esperar. Respuesta a la JEP. Organizaciones que sustentan informe JEP sobre falsos positivos, de marcada orientación política y enemigas declaradas del gobierno que presidí. Comité de Solidaridad de Presos Políticos, pagos comprobados a falsos testigos. Corporación Jurídica Gira Castro. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Comisión Colombiana de Juristas. Si las Fuerzas Armadas de Colombia hubieran sido asesinas de inocentes, no se habrían obtenido estos resultados. Secuestro, en 2002, 2.882 casos. En 2010, 282 casos. Homicidio, 2002, 28.837 casos. En 2010, 15.817 casos. Asesinato a sindicalistas, en 2002, 196 casos. 2010, 15 casos. Y así continúa. Por su parte, la senadora Paloma Valencia sacó un cuadrito que levantó ampolla, el cual habla de las cifras de los falsos positivos según cada institución. Estas son las cifras de diferentes fuentes sobre falsos positivos. Las de la JEP provienen de organizaciones entre las cuales el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la misma que ayuda a Monsalve, el llamado testigo estrella contra Álvaro Uribe Vélez. Juzguen. En todo caso, lo que revela la JEP es aterrador. Este es el caso 03, conocido como los falsos positivos. La JEP revela su estrategia de priorización dentro del caso 03, conocido como el de falsos positivos. Por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. La pregunta es, ¿hasta dónde llegarán estas investigaciones? En la justicia ordinaria ha sido imposible que algún general responda por estos hechos. Quizás las investigaciones han tocado implacablemente a los militares de más bajo rango y alguno que otro coronel. ¿Y las investigaciones de la JEP hasta dónde llegarán? O mejor, ¿hasta dónde quieren llegar? Algunos reviven ante las investigaciones de los falsos positivos la discusión sobre si la JEP tiene o no un sesgo político. Lo que está pasando por la JEP es que se hace muy evidente su sesgo político. Aumentan las cifras de los falsos positivos sin siquiera recurrir a la investigación o a la fiscalía, la unidad de investigación de la fiscalía. No, lo que hacen es recibir unos informes de organizaciones totalmente politizadas, entre ellos el Comité de Presos Políticos, que es el mismo, qué casualidad, que financia a Monsalve, el testigo estrella contra el presidente Álvaro Uribe. Pero lo más grave, recogen los falsos positivos de Dabeiba, cuando ya había unas denuncias muy serias que indicaban que esos eran en su mayoría bajas que había producido la guerrilla, asesinatos de la guerrilla en ese municipio que estaban enterrados ahí. Si son 10.000, como dijo un medio inglés, o si son 6.204, como dice la JEP, o si son 2.000, como dice Paloma Valencia, no importa. Me parece que así sea un solo falso positivo. Esto es, invitar a una persona a un trabajo, bajarla de un camión y decirle que ya no es un trabajo, sino que lo van a fusilar, fusilarlo, ponerle un uniforme, ponerle un arma en la mano, mancharle su honra diciendo que fue un guerrillero. A mí me parece que esa atrocidad por sí sola ya es un crimen de lesa humanidad. O sea, no necesitamos 10.000, ni 7.000, ni 2.000. Con uno solo que hubiera sucedido,
ya es infame. De modo que esa discusión me parece que lo que hace es revictimizar a muchas personas que han sufrido este flagelo. Surgen varias preguntas. ¿De dónde sacó las cifras la JEP? ¿Cómo las sustenta? ¿Y por qué la Fiscalía no tiene las mismas cifras? ¿Cuál fue la metodología empleada? ¿Conoceremos la identificación de las supuestas víctimas? ¿Es cierto que el Comité de Solidaridad de Presos Políticos es una de las fuentes de estas cifras? Justo la organización que está relacionada con el pago a testigos como Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en el caso Uribe. Y de ser así, ¿por qué esa organización que está relacionada con el senador Iván Cepeda está aportándole cifras a la JEP? Ojalá todo esto no termine convirtiéndose en otra bola de nieve en contra del mismo señor de siempre, Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa cuando se conocieron los falsos positivos y en el periodo en el que la JEP quiere investigar. Él también tendría que dar explicaciones y muy seguramente también otros ministros de la misma cartera. La gran conclusión es que estos fueron unos hechos horrorosos, repudiables, dolorosos y que no se pueden volver a repetir. Pero hay que estar alerta para que las investigaciones no se politicen ni sean utilizadas para perseguir a enemigos políticos o sean usadas por la oposición contra algunos líderes políticos del país. Nunca, nunca, nunca se puede volver a repetir esta horrible situación.